Me obligaron a jubilarme anticipadamente después de generar 18.000 millones de dólares en ingresos y entregaron toda mi infraestructura al hijo de 27 años del CEO. A las 9, todos los sistemas en 38 países quedaron fuera de servicio. Estamos caídos, susurró alguien detrás de la cámara. Todo está caído. El director ejecutivo seguía hablando a la cámara web, y aún no se había dado cuenta de que los datos de los clientes de 38 países acababan de desaparecer. Tomé un sorbo de mi café, y observé cómo el pánico se extendía por la sala como tinta derramada. Me llamo Doug Brennan, tengo 51 años, y hace unas 4 horas, intentaron forzar mi jubilación. Déjenme contarles lo que pasó. Todo comenzó el martes por la mañana a las 7:13. Estaba sirviendo mi habitual café quemado de la oficina en la taza que había usado durante 16 años. El asa estaba desportillada y el interior manchado, pero tenía las palabras «tiempo de actividad», no excusas estampadas en un lado. Seguía siendo cierto, en lo que a mí respectaba. Acababa de ayudar a esta empresa a alcanzar los 18.000 millones en ingresos. Sin fiesta, sin anuncios, solo un discreto asentimiento de los otros 5 ingenieros en nuestra vieja sala de descanso, compartiendo donas de la gasolinera como siempre hacíamos tras alcanzar un hito que nadie más notaba. 18.000 millones. Recordaba haberme quedado despierto 72 horas seguidas cuando un rayo derribó 2 centros de datos en 2019. Recordaba haberme perdido el partido de campeonato de baloncesto de mi hijo, porque los sistemas de los clientes perdían datos más rápido de lo que podíamos parchearlos. Recordaba la expresión en el rostro de mi esposa cada vez que elegía los servidores en lugar de la cena familiar. 16 años de eso. 16 años de ser el tipo que mantenía todo funcionando, mientras todos los demás se iban a casa a las 5. Abrí mi bandeja de entrada para reenviar las cifras de ingresos a mi antiguo mentor. Fue entonces cuando lo vi. Asunto, iniciativa de reajuste organizativo. Lo supe antes de abrirlo. Cuando trabajas en el mundo corporativo el tiempo suficiente, aprendes a interpretar las señales. Reajuste significa que a alguien le están mostrando la puerta. Resultó que ese alguien era yo. Mi sueldo se recortaba un 40%. Mi oficina estaba siendo reasignada. Mi nuevo puesto era asesor de transición, que es una forma elegante de decir, empaca tus cosas, pero primero entrena a tu reemplazo. Y mi trabajo iba a parar a Preston Oldry, el hijo del director ejecutivo, de 27 años, que había obtenido su maestría en algún programa en línea. Unas manos que nunca habían montado un servidor, o depurado un sistema fallido a las 3 de la mañana. Me quedé allí, mirando la pantalla. Mis manos no temblaban. Mi respiración se mantuvo estable. Solo parpadeé una vez, muy lentamente, como si estuviera procesando un error del sistema. Luego, archivé el correo electrónico. Sin respuesta, sin ira, solo una sonrisa fina que podría haber cortado paneles de yeso. Algo dentro de mí decidió en ese mismo instante, está bien, vamos a hacerlo. Lo anunciaron en la reunión general de esa tarde. Bagels y café gratis, como si los carbohidratos pudieran compensar lo que estaban a punto de hacer. La mitad del personal estaba de pie contra las paredes, sosteniendo vasos de papel, fingiendo que esto era normal. Entonces entró Preston, con el pelo perfecto, y unas zapatillas que costaban más que la cuota de mi camioneta. Se acercó al micrófono haciendo pistolas con los dedos a la gente. Hola equipo, llámenme Pres. Lo que funcione. Ese tipo me ponía los pelos de punta. Se vienen grandes cosas, dijo, caminando de un lado a otro como si hubiera visto demasiadas charlas TED. Vamos a modernizar nuestra infraestructura. Hacer todo más ágil. Deshacernos de parte de esa vieja arquitectura heredada que nos ha estado frenando. Arquitectura heredada. Así llamó al sistema que yo construí. El sistema que no se había caído en 4 años. El sistema que procesaba 200 millones de transacciones cada día sin despeinarse. Luego empezó a destrozar los nombres de los clientes. Pronunció mal Garrison Financial de 3 maneras diferentes. La cuenta de 80 millones de dólares que, básicamente, pagaba el sueldo de todos. Quizás les cambiemos el nombre, se rió. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Un par de personas se rieron nerviosamente.
Un tipo tosió. Preston pasó a su siguiente diapositiva. Se me oprimió el pecho. Era mi diagrama de infraestructura, mi trabajo. Solo que él lo había metido en una plantilla de presentación, con fuentes de burbuja y emoticonos de caras sonrientes. 16 años de protocolos de enrutamiento y sistemas de conmutación por error, reducidos a 5 emojis y un título que decía, Canal de felicidad del cliente. No parpadeé, no me moví, solo saqué un bolígrafo y empecé a dibujar círculos en mi libreta. ¿Preguntas?, preguntó Preston. Levanté la mano. Muy despacio. Cuando dices modernizar la infraestructura, ¿te refieres a nuestros protocolos de conmutación por error o solo a la estrategia de marketing? Se rió como si hubiera contado un chiste. Ambos, supongo. Innovación en todas partes, Dope. Después de la reunión, mi jefa me alcanzó junto a las ventanas que daban al centro de la ciudad. ¿Puedes ayudar a Preston a ponerse al día?, preguntó. Muéstrale cómo funcionan las cosas. Claro, dije. Me aseguraré de que lo entienda todo. Esa noche, me senté en mi camioneta en el estacionamiento durante 10 minutos, simplemente mirando el volante. Llamé a mi esposa. Me están echando, le dije. Una larga pausa al otro lado. ¿Y qué vamos a hacer con la matrícula de Sara? Mi hija está en su segundo año en la estatal, y el pago de la matrícula vence en 6 semanas. Estoy en ello, le dije. Solo que no de la manera que ellos esperaban. Llegué a casa sobre las 8, calenté en el microondas las sobras de chili, me senté en la mesa de la cocina y abrí nuestra cuenta bancaria en mi portátil. Ahorros para la jubilación, el plan de pensiones. Si aceptaba su paquete de indemnización, estaríamos bien durante unos 18 meses. Después de eso, empezaríamos a gastar todo lo que habíamos ahorrado. A Sara le quedaban 2 años más de universidad. La operación de espalda de mi esposa estaba programada para el mes que viene. El buen seguro de mi trabajo la hacía asequible. Si perdía el trabajo, perdía la cobertura. No solo me estaban despidiendo. Estaban jugando con el futuro de mi familia. Mala jugada. Cerré el portátil y bajé a mi sótano. Detrás de la lavadora había un armario que nadie abría nunca. Dentro, mi viejo servidor casero. Lo construí yo mismo en 2009, cuando la empresa todavía funcionaba a base de plegarias y cinta adhesiva. Lo encendí. Tardó un minuto en arrancar, pero se conectó sin problemas. Introduje mi contraseña de administrador. Todavía funcionaba. Me quedé mirando la pantalla de la terminal. Texto verde parpadeando sobre fondo negro. Muy bien, dije en voz alta. Vamos a construir algo de redundancia. A mediados de abril, la gente empezó a desaparecer. Melissa de control de calidad, Dante de operaciones de cliente, incluso Pil, el tipo que había sido nuestro sistema de alerta andante durante 12 años, se fue de la noche a la mañana. Escritorio despejado, cuenta de Slack desactivada antes de que su silla se enfriara. La versión oficial era reestructuración estratégica, como si fuéramos una startup pivotando en lugar de una empresa rentable purgando empleados caros. Preston se quedó, por supuesto, intacto. Se paseaba por la oficina como si todo estuviera bien, trabajando en su gran proyecto, algo llamado Dinámicas de la Vibra del Cliente. Tenía un logo con un perro de dibujos animados llevando auriculares. Nadie sabía qué hacía en realidad. No estoy seguro de que Preston tampoco lo supiera. Mantuve un perfil bajo. Correos cortos, reacciones inexistentes. Pero lo observaba todo. Observaba a quién dejaban de invitar a las reuniones. Observaba a quién empezaba a empacar cajas a las 4:30 en lugar de quedarse hasta tarde. Escuchaba las pausas en las voces de recursos humanos cuando programaban charlas rápidas. Mi hijo llamó una tarde mientras yo estaba en mi estación de trabajo del sótano. Papá, mamá dice que vas a dejar la empresa. Algo así, dije, tecleando comandos en la terminal. ¿Estás bien? Sí, lo estoy manejando. Larga pausa. Avísame si necesitas algo. De acuerdo. 22 años, intentando cuidar de su viejo. Eso me hizo estar más decidido a hacer esto bien.
Lo haré, amigo. Gracias. Después de colgar, volví al trabajo. Poco a poco, estaba redirigiendo las dependencias críticas del sistema a un clúster de bóveda que había construido hace 6 años, para respaldo de emergencia fuera de la red principal, protegido por claves de cifrado que solo existían en mi hardware personal. Cada inicio de sesión, cada cambio, registrado en un archivo local en mi máquina, no en los servidores de la empresa. Solo un documento que titulé Protocolo a prueba de fallos 2025. Querían que me fuera. Bien. Pero aprenderían muy rápido lo que pasa cuando despides al tipo que construyó los cimientos. Vinieron a por mí un jueves. 2 representantes de recursos humanos me llevaron a una sala de conferencias de cristal. Una intentaba sonreír demasiado, y la otra parecía muerta por dentro. Alguien había puesto flores de plástico en un jarrón sobre la mesa. Doug, estamos formalizando tu transición, dijo la sonriente. Has sido muy valioso. Queremos ofrecerte un paquete de jubilación anticipada. La de la mirada muerta deslizó una carpeta sobre la mesa. Solo necesitamos tu firma en el acuerdo de separación. La abrí, le eché un vistazo. Jubilación anticipada con penalizaciones si me negaba. Indemnización vinculada a una cláusula de no descrédito. Toda una sección que decía que no podía revelar ningún detalle técnico sobre los sistemas que yo había construido personalmente. No parpadeé. Sigo siendo el único operador en 3 puntos de enrutamiento, dije. 2 de ellos gestionan nuestras mayores integraciones de clientes. No creo que estén listos para volar solos todavía. La de la mirada muerta frunció el ceño. Pensábamos que el nuevo equipo se estaba encargando de eso. Simplemente lo miré. Dejé que el silencio flotara en el aire. Luego, deslicé la carpeta de vuelta sobre la mesa. Lo pensaré. Esa noche, saqué una vieja caja de zapatos de detrás de la lavadora. Dentro había documentación impresa de hace 9 años. Papel de verdad, no archivos digitales que pudieran desaparecer, que mostraban los términos de la licencia para la lógica de enrutamiento personalizada que yo había escrito. Justo en la primera página, concesión de licencia, derechos revocables reservados al contribuyente individual. Mi nombre, mi firma, todavía legalmente vinculante. Lo escaneé, guardé 3 copias en 3 lugares diferentes. Luego añadí una línea más a mi protocolo, invalidación de na igual a verdadero, por si presionaban más. La verdadera diversión comenzó con un mensaje de Slack, publicado a las 9:47 de la noche de un martes, por Preston. Alerta de renovación de infraestructura, acabo de renombrar nuestros clústeres principales a algo más guay. Saluden a Nodo Alpha, Nodo Beta y Nodo Taylor. Sí, por Swift. Asúmanlo, jajaja. Preston adjuntó una hoja de cálculo mostrando su nuevo esquema de nombres. Sin pruebas, sin control de versiones, sin plan de respaldo, solo pura confianza de un tipo que no sabía lo que no sabía. Lo leí 2 veces, lo reenvié a mi correo personal. Línea de asunto, prueba A. Al mediodía del día siguiente, los paneles de control de los clientes empezaron a comportarse de forma extraña. A las 3 de la tarde, todo cargaba como si estuviéramos de vuelta en la era del Internet por dial. Los jefes de ingeniería empezaron a enviarme mensajes. Doug, ¿estás viendo esto? Sí, respondí. Probablemente errores de migración. Mantengámoslo vigilado. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Preston había cortado la conexión entre los nombres de los nodos y los scripts de enrutamiento subyacentes. El sistema estaba buscando puntos finales que ya no existían. En lugar de pedirme ayuda, abrieron un ticket. La interfaz de usuarios se comporta de forma extraña. Prioridad baja. Casi me reí. Una semana después, convocaron una gran reunión, de esas en las que los directivos fingen que les importa tu opinión, pero las decisiones ya están tomadas. El director ejecutivo entró, recién llegado de algún retiro de la junta directiva. Todos sonrisas. Estamos arrasando en el segundo trimestre. Hagamos que la llamada con los inversores sea legendaria. ¿Podemos mostrar los nuevos nombres de los clústeres en la demostración? Preguntó Preston, moviéndose en su silla. Por supuesto, dijo el director ejecutivo.
A los inversores les encanta ese tipo de cosas. Levanté la mano, manteniendo la voz nivelada. Hay una inestabilidad en el puente de enrutamiento. Probablemente deberíamos posponer la demostración en vivo hasta que lo parchemos. El director ejecutivo me ignoró. Doug, tenemos que confiar en nuestro nuevo liderazgo. Ellos entienden lo que los inversores quieren ver. Y eso fue todo. Luz verde para una demostración en vivo, con el director ejecutivo presentando y Preston manejando la parte técnica. Ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, me senté en mi terminal del sótano, miré la pantalla durante un minuto entero, y luego tecleé el comando final. Activar protocolo de seguridad. Ejecutar 090 y alcance todos los nodos. Silencio programado para exactamente las 9 de la mañana del viernes, justo cuando estuvieran en vivo con los inversores. Me recliné, respiré hondo. Querían ver una infraestructura moderna. Estaban a punto de recibir una clase magistral sobre lo que sucede cuando ignoras a las personas que la construyeron. Viernes por la mañana, 7:42. Entré en el edificio, como siempre, café en mano, camisa de franela bajo mi chaqueta de trabajo, botas con punta de acero que llevaba desde los días del almacén. Buenos días, Doug, dijo la recepcionista, apenas levantando la vista. La oficina bullía de actividad, asistentes ejecutivos trayendo desayunos de catering. Videógrafos montando luces en la sala de conferencias principal. Alguien había montado un teleprompter junto al monitor del director ejecutivo para sus puntos de conversación. Nadie me prestó atención. Ya era un fantasma. Pasé por el espacio de colaboración donde habían metido mi escritorio después de quitarme la oficina. Mi nombre todavía estaba en la pizarra, medio borrado bajo el garabato de un cohete de alguien. Cogí mi café, bajé por el pasillo hasta operaciones de sistemas. La tarjeta de acceso todavía funcionaba. Nunca me habían revocado el acceso a la antigua sala de servidores. Probablemente se olvidaron de que existía. No había estado en los mapas de las instalaciones desde 2020. Dentro, todo estaba fresco y silencioso. Hileras de servidores parpadeando como luces de la ciudad por la noche. Me senté en la terminal que yo mismo había instalado en 2009. Toqué el teclado. La pantalla cobró vida. Relé de bóveda en espera. Interruptor de emergencia. 084630. Estado del nodo nominal. Próximo pin. T-01347. Me recliné en la silla. La que tenía el muelle roto en la que nadie más se sentaba. Fuera, los ejecutivos se reían. Preston le estaba dando un choque a esos 5 a alguien. El director ejecutivo ensayaba su discurso frente a un espejo. 8:51 de la mañana. Inicié sesión por última vez. Confirmé que todo estaba listo, luego minimicé la ventana, no la cerré, solo la dejé ahí, esperando. 8:55 de la mañana. Alguien publicó en Slack, esta llamada va a ser épica. Sí, lo sería. Me levanté, me alisé la camisa, terminé mi café. El sistema estaba listo. El reloj corría. No quedaba nada por hacer, más que observar. Buenos días a nuestros accionistas, clientes y socios de todo el mundo, dijo el director ejecutivo a la cámara, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Hoy marca un momento transformador en nuestra trayectoria de crecimiento. 9 en punto. Las palabras aún salían de su boca cuando sucedió. En 38 países, todos los paneles de control de los clientes se congelaron. Los portales de facturación dejaron de responder. Las llamadas a la API simplemente giraban y giraban sin llegar a ninguna parte. Sin mensajes de error, sin advertencias, solo silencio. Detrás de la cámara, alguien jadeó. Otra persona maldijo en voz baja. Una representante de soporte se levantó tan rápido que derramó su café. La gran pantalla de marketing que mostraba la interacción de los clientes en vivo se volvió gris, solo un icono roto donde deberían estar los datos. Susurró alguien, la demostración no funciona. Me quedé en mi escritorio compartido, con la espalda recta, el rostro tan tranquilo como el cristal.
El director ejecutivo seguía leyendo su guión. Aún no se había dado cuenta. Y gracias a nuestro nuevo e innovador liderazgo en infraestructura. Estamos caídos, dijo una voz fuera de cámara. Aguda, aterrorizada. El director ejecutivo parpadeó. ¿Qué? Todo. Todos los sistemas de los clientes. Toda la infraestructura de cara al cliente acaba de colapsar. Preston estaba en su escritorio, tocando su tableta como un hombre que intenta reanimar su propio corazón. Ayer estaba bien. Quizás la caché, la capa de proxy. Alguien de relaciones públicas hizo un sonido como si se estuviera ahogando. Twitter se está volviendo loco. El apagón de los $1.000 millones es tendencia. La sala pasó de ser profesional a un caos puro en unos 15 segundos. Representantes de soporte corriendo, ingenieros gritando por teléfono, ejecutivos acurrucados en las esquinas, susurrando como si estuvieran planeando un golpe de estado. Me levanté, caminé hasta la estación de café, rellené mi taza, le eché crema como si tuviera todo el tiempo del mundo. Seguían revisando los registros. Ningún hackeo, ninguna brecha, solo un silencio vacío donde debería estar el latido del sistema. Entonces, alguien salió corriendo de la sala de reuniones de emergencia, con el rostro pálido como el papel de impresora. ¿Quién tiene todavía acceso a la consola de enrutamiento heredada? ¿Quién entiende realmente cómo funciona? Tomé un sorbo lento. Esperé. Puede que yo, dije finalmente, pero tendría que comprobar algunas cosas. Todas las cabezas de la sala se giraron hacia mí, como si acabara de anunciar que podía caminar sobre el agua. ¿Dónde está la interfaz de control? Espetó el director ejecutivo. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. Pequeña, vieja, con la etiqueta desvaída, pero legible. Clave RR00001. Tengo las claves de descifrado, dije, con voz firme. El sistema no está roto. Solo está durmiendo. Pero las claves ya no están en sus servidores. La boca del director ejecutivo se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. No es ilegal, añadí. Los términos de la licencia de 2016 dicen que retengo los derechos sobre la arquitectura principal que desarrollé personalmente. Está todo documentado. Puedo reenviarles los PDF si quieren. Silencio sepulcral. Entonces, despiértalo, logró decir finalmente el director ejecutivo. Lo miré a él, luego a Preston, y luego de vuelta. Primero tendré que revisar mis opciones. Asegurarme de que todo esté debidamente alineado. El vicepresidente de infraestructura parecía que iba a vomitar. Doug, la gente está perdiendo dinero cada segundo que esto está caído. Lo sé, dije. Por eso probablemente deberían reunir a su equipo legal y a su director financiero en una sala. Les enviaré algunas condiciones. Luego volví a mi escritorio, me senté y abrí mi portátil personal. A las 9:42 de la mañana, mientras la sala de juntas se llenaba de ejecutivos en pánico y relaciones públicas intentaba maquillar el desastre en las redes sociales, redacté un correo electrónico. Me llevó 37 segundos. Para, director financiero, director ejecutivo, junta directiva. Asunto, acuerdo de restauración del sistema. Adjunto, condiciones Brennan final PDF. Sin cuerpo de mensaje. Dejé que el documento hablara por sí mismo. Elemento de servicio 001, restauración completa del sistema y garantía de estabilidad. 4.5 millones. Elemento de servicio 002, restauración de la pensión más cobertura médica para 3 ingenieros despedidos, Bill Mendes, Melissa Chow, Dante Williams. Elemento de servicio 003, contrato de asesoría de infraestructura continua, 50.000 mensuales. Condiciones de pago, transferencia bancaria en un plazo de 4 horas. Términos adicionales, sin cláusula de no descrédito. Sin transferencia de propiedad intelectual más allá de los acuerdos existentes. Reconocimiento público completo de los servicios de restauración prestados. En la parte inferior, en texto plano, esto no es una extorsión. Es una compensación por el valor que intentaron eliminar. Le di a enviar. Cerré el portátil.
No esperé respuestas. Ya sabía lo que dirían. A las 10:17 de la mañana, a Preston lo estaban escoltando fuera del edificio. Lo vi desde la ventana de la sala de descanso, con 2 guardias de seguridad flanqueándolo. Agarraba su tableta, con la cara roja, mirando a su alrededor como si alguien pudiera salvarlo. Nadie lo hizo. Su padre, el director ejecutivo, estaba en alguna sala de conferencias cerrada con los abogados y el director financiero. Probablemente dándose cuenta de que despedir a tu ingeniero más experimentado para hacerle sitio a tu hijo incompetente, fue una mala jugada. A las 10:40 de la mañana, Recursos Humanos envió un correo a toda la empresa. Iniciativa de reajuste de roles ejecutivos y evaluación cultural. Lenguaje corporativo para decir la hemos fastidiado y ahora estamos improvisando. El vicepresidente de infraestructura se había ido para la hora del almuerzo. Simplemente desapareció. Su escritorio despejado como si nunca hubiera existido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del director financiero. Pago en proceso. Restaure los sistemas inmediatamente. Primero terminé mi café. Los dejé sudar otros 5 minutos. Luego volví a la sala de servidores, me senté en mi terminal, e introduje la secuencia de desbloqueo. A. Restaurar bóveda completa. Verificar. Tardó 90 segundos. Los sistemas volvieron a la vida parpadeando, como si acabaran de despertar de una siesta. Los paneles de control de los clientes cargaron. Los portales de facturación respondieron. Las llamadas a la API fluyeron limpiamente. El latido del corazón de la empresa volvió, constante, fuerte, porque en realidad nunca había roto nada. Solo lo había puesto a dormir hasta que recordaran quién lo mantenía vivo. No volví a mi escritorio. Fui directamente a mi camioneta, y conduje a casa. Apenas era mediodía de un viernes, y yo ya había terminado con ese lugar. Mi esposa estaba en la cocina cuando entré. Levantó la vista de su portátil, con las gafas de leer en la punta de la nariz. ¿Llegas pronto a casa? Sí. Dejé mi bolso. He renunciado. Ella cerró el portátil. ¿Te pagaron? La transferencia llegó a mi cuenta hace 20 minutos. ¿Cuánto? Lo suficiente para cubrir la matrícula de Sara, tu operación, y para que estemos bien por un tiempo. Estudió mi cara. 23 años de matrimonio. Podía leerme como los registros de un servidor. ¿Qué hiciste, Doe? Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo. Les recordé lo que pasa cuando se olvidan de quien mantiene las luces encendidas. Ella sonrió. Pequeña pero genuina. Bien. Luego se levantó, se acercó y me besó en la mejilla. Estoy orgullosa de ti. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo sentí justo en el pecho. Gracias, le dije. Ahora ve a cortar el césped, añadió. Eso parece una jungla. De vuelta a la normalidad. Eso era lo que necesitaba. Esa noche, recibí una llamada de Phil, uno de los tipos que habían despedido en abril. Doug, acabo de recibir un correo extraño de Recursos Humanos. Dice que me reincorporan a mi puesto con pago retroactivo. ¿Sabes algo de eso? Pudo haber sido parte del trato, le dije. Silencio al otro lado. Luego, ¿lo hiciste? ¿La empresa lo hizo? Solo sugerí que hicieran las cosas bien. Tío. Su voz se quebró. Tengo un hijo que empieza la universidad en otoño. Esto nos salva. Bien. ¿Te lo ganaste, Phil? Después de colgar, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Que despidieran a Preston fue satisfactorio. Que me pagaran era necesario, pero asegurarme de que Phil y los demás recuperaran sus trabajos, eso se sintió como una verdadera victoria. El lunes por la mañana, empecé a montar mi oficina en casa correctamente. Presenté la documentación para crear una sociedad de responsabilidad limitada, Brennan Infrastructure Group, encargué tarjetas de visita, y creé un sitio web profesional, nada lujoso, solo limpio y directo. Para el martes, ya tenía mi primera llamada. El director de tecnología de una empresa de la lista Fortune 500.
Habían estado viendo las noticias sobre lo que había pasado. Necesitamos a alguien que sepa de verdad lo que hace, dijo. Cansado de consultores que hablan de innovación, pero no pueden depurar un servidor ni aunque su vida dependiera de ello. Puedo ayudar con eso, le dije. ¿Cuál es su tarifa? 50.000 de contrato mensual, con un mínimo de 6 meses. Pausa. Luego, hecho. ¿Cuándo puede empezar? Para el final de la semana, tenía 3 clientes, todos con contratos prepagados, todas empresas que habían visto a mi antiguo empleador estrellarse y arder en una transmisión en vivo, y decidieron que no querían que eso les pasara a ellos. Resulta que hay buen dinero en ser el tipo que realmente sabe cómo funcionan las cosas. El sábado por la tarde, estaba en la terraza trasera, con bourbon en mi vaso térmico, viendo el sol ponerse sobre el jardín. El césped estaba cortado, los canalones arreglados, la valla tenía una nueva capa de barniz. Cosas normales de fin de semana. Se sentía bien tener tiempo para ello. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo. Papá, he oído que has montado tu propia empresa. Es genial. ¿Puedes enseñarme algo de eso de la infraestructura? Quiero aprender. Sonreí, y le respondí. Ven el próximo fin de semana. Te enseñaré. Dejé el teléfono. Tomé otro sorbo. Mi esposa salió con su propia copa de vino. Se sentó en la silla a mi lado. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Voy mejorando. Bien. Levantó su copa hacia mí. ¿Te lo has ganado? Sí, supongo que sí. En algún lugar del centro, probablemente todavía estaban intentando averiguar cómo había logrado todo aquello. Buena suerte con eso. Hay cosas que no se aprenden en un máster en línea o en una presentación elegante. Me habían llamado dinosaurio heredado. De la vieja escuela. Decían que los estaba frenando. Resulta que la vieja escuela todavía sabe cómo enseñar nuevas lecciones. Terminé mi bourbon, vi el último rayo de sol desaparecer tras los árboles. 22 años en esa empresa antes de esta. Construyendo sistemas, formando a gente, perdiendo mecenas familiares y partidos de baloncesto y fiestas de cumpleaños porque alguien tenía que mantener los servidores en funcionamiento. Y al final, intentaron echarme por un niño que pensaba que infraestructura era solo una palabra de moda. Pero ahora soy yo el que está sentado aquí, en mi propia terraza, dirigiendo mi propia empresa, ganando más dinero en un mes de lo que solía ganar en 6. Y son ellos los que aprendieron lo que pasa cuando te olvidas de que los sistemas no funcionan a base de vibras y pistolas con los dedos. Funcionan gracias a personas que realmente saben lo que hacen. Mi esposa se acercó y me apretó la mano. Orgullosa de ti, dijo de nuevo. Gracias, le dije. Yo también.